Bienvenido al canal de Historias de Guerra. Compartiremos historias y cartas de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Disfruta del programa. La carretera del norte. Nuestra división llevaba en marcha desde primera hora de la mañana. Los camiones llevaban muchas horas pasando entre las ruinas humeantes de las casas. Había cadáveres de personas tendidas al borde de la carretera. Los soldados los miraban atentamente, con creciente excitación. Eran los restos de soldados de regimientos siberianos y mongoles, al parecer, habiendo visto a los soldados del Ejército Rojo muertos con rasgos mongoloides, kazajos, kirguises, etc., el autor decidió que se trataba de regimientos mongoles. No había tales regimientos en el frente soviético alemán, aunque Mongolia, en solidaridad con la URSS y de acuerdo con el Tratado de Asistencia Mutua del 12 de marzo de 1936, declaró la guerra a Alemania ya el 22 de junio de 1941, tampoco hubo regimientos siberianos especiales, que abandonaron sus hogares familiares en el este para defender las fronteras de su estado en el oeste. Desde algún lugar del frente llegaba el ominoso estruendo de una batalla cuerpo a cuerpo. Las cuñas de tanques de Kleist ya habían penetrado profundamente en territorio enemigo. Avanzando por la autopista del norte, llegaron casi cerca de Kiev el 11 de julio, habiendo recorrido 110 kilómetros en 2 días, las unidades avanzadas del primer grupo de tanques llegaron al río Irpin, 15 a 20 kilómetros al oeste de Kiev. Habiéndose recuperado del repentino golpe, el enemigo prácticamente rodeó al grupo de tanques de Kleist, congelado en el lugar, como una poderosa roca entre olas embravecidas, sin combustible ni municiones, que no había tenido tiempo de traer. Nuestra división tenía la misión de despejar la carretera del norte de tropas enemigas y suministrar combustible a la vanguardia de tanques. Hasta el momento no habíamos visto ninguna aeronave enemiga, pero ya habíamos oído las primeras salvas de la artillería soviética. Varios proyectiles estallaron en una arboleda cercana a nuestra columna. El comandante del batallón llamó al ayudante y le ordenó que, llevando consigo a 2 hombres, explorara los accesos a la autopista del norte. El joven teniente nos señaló a su conductor y a mí. Atravesamos colinas, campos de trigo maduro, cabañas abandonadas con paredes marrones y azules y tejados de paja. De vez en cuando, el teniente miraba el mapa. De repente, se volvió hacia mí y habló con una voz anormalmente tensa. Y el mapa no miente. Cuando miré al oficial, me sorprendió ver grandes gotas de sudor en su frente. Hacía tiempo que habíamos perdido todo contacto con nuestro batallón, tras adentrarnos 6 kilómetros en territorio enemigo. Había paz y tranquilidad alrededor, la atmósfera de un domingo tranquilo y feliz. Incluso el ruido de una lejana batalla de tanques había cesado. Condujimos hasta la cima de una alta colina, desde donde teníamos una magnífica vista del vasto espacio que se extendía por muchos kilómetros. Casi en el horizonte una ancha franja gris, la autopista del norte. Sobre ella colgaban espesas nubes de polvo. Los yanquis están trayendo refuerzos, declaró el teniente, superando por fin su excitación y miedo iniciales, y ordenó al conductor que diera media vuelta. Mientras tanto, también nuestro batallón avanzaba poco a poco, y nos reunimos con él a mitad de camino. El oficial informó de los resultados del reconocimiento, y nuestro coche encabezó la columna. Cuando llegamos de nuevo a la cima de la colina, el polvo ya se había asentado en la lejanía y había anochecido. Sin detenernos, seguimos avanzando, no había señales del enemigo. El personal estaba animado y se lo estaba pasando bien. Decía alegremente el sargento sentado a mi lado, el personal estaba muy animado y se lo estaba pasando bien. El sargento sentado a mi lado dijo alegremente: en 6 semanas estaremos en Moscú, siempre y cuando los Aivens corran lo suficientemente rápido. Desde lo alto de mi camión, admiré el apacible paisaje, haciendo todo lo posible por combatir un extraño desasosiego. No me reconocía. No era nuevo en la guerra, conocía su propósito. Debíamos retirar la amenaza del este, eliminarla de una vez por todas. Y, sin embargo, ante esta vasta extensión de tierra, me invadió un sentimiento de profunda depresión y miedo, el tipo de miedo que uno siente cuando presiente que le tienden una trampa. Todo esto era, por supuesto, ridículo y tonto, y contrario a los hechos.
Nuestros ejércitos avanzaban victoriosos por todas partes, los grupos de tanques alemanes avanzaban imparables, aplastando y persiguiendo a las tropas enemigas que se retiraban desordenadamente. No era suave ya en las primeras semanas de la guerra. En la sección sur del frente soviético-alemán se libraba principalmente una batalla de tanques en la zona de Brody, Dubno. Solo los contraataques descoordinados de los cuerpos mecanizados soviéticos y la superioridad aérea de la aviación alemana permitieron al primer grupo de tanques contraatacar. Poco a poco el aire se fue aclarando, desapareció la bruma del día y los alrededores eran claramente visibles. La tarde caía sobre la amplia llanura, y las sombras de la noche ya caían sobre los pantanos y arboledas que atravesábamos. Pero ahora se oían vítores, habíamos llegado a la carretera. A ambos lados se extendía un denso bosque. Las conversaciones cesaron y las canciones enmudecieron. Había silencio alrededor, ni un solo disparo, y seguimos avanzando. Nuestro vehículo estaba ahora en la columna general del segundo. El comandante del batallón nos hizo un gesto y le oí ordenar al teniente que averiguara la situación en el cruce más cercano. «Coge la moto, es más maniobrable», aconsejó el comandante. Con un gesto de la cabeza, el teniente me invitó a seguirle, y salimos a toda velocidad en la motocicleta hacia la oscuridad de la noche, por delante del batallón. Recuperé mi antigua confianza. Pasamos 1 kilómetro, 2, 3. Por detrás oíamos tranquilamente el ruido del batallón que nos seguía a toda velocidad. De repente el teniente nos ordenó parar. Delante de nosotros había una bifurcación, y a la derecha, medio en una zanja, había un vehículo blindado, ruso. Nuestros tanques se ocuparon hábilmente de él. Los Aivens lo abandonaron y huyeron, dijo el teniente sonriendo, tomándose su tiempo para encender un cigarrillo y señalando la puerta abierta, luego, pasando la mano por los remaches, añadió, trabajo de mierda. Mientras tanto, yo también me acerqué al furgón blindado y miré por la puerta abierta del interior. Aún así, no me siento bien, dije, retrocediendo. El teniente se rió y quiso inspeccionar a fondo el interior del vehículo enemigo. Mientras tanto, yo me aparté, deseando averiguar si el batallón dirigido por el comandante nos estaba alcanzando. En ese momento sonó un disparo. El teniente se dio la vuelta, con una expresión de asombro absoluto en el rostro, e inmediatamente cayó al suelo. Un segundo después, el blindado se detuvo y se metió en la carretera. En un instante, obedeciendo al instinto de conservación, el conductor de la motocicleta y yo rodamos por la cuneta, con una larga ráfaga de ametralladora perforando el aire sobre nuestras cabezas. Antes de que pudiéramos pensar en nada, el vehículo enemigo desapareció en la oscuridad de la noche. ¿Se encuentra bien? El conductor sacudió al teniente por el hombro. No respondió. Intenté levantarle la cabeza, pero sentí algo húmedo en la palma de la mano. A pesar del peligro, me arriesgué a encender brevemente mi linterna de bolsillo, un segundo suficiente para ver un limpio agujero en medio de la frente del joven teniente. ¿Listo?, susurró el conductor y maldijo. Nos apresuramos a volver, pero de repente en esa dirección, donde suponíamos que estaba el batallón, estalló un fuego furioso e indiscriminado. Totalmente confusos, nos miramos desconcertados. Lo mejor para nosotros es quedarnos quietos, comentó el conductor. Los disparos cesaron tan repentinamente como habían empezado. Oímos con gran alivio el ruido del batallón que se acercaba. Unos minutos más tarde, el coche del comandante se detuvo a mi lado. Cuando, aún conmocionado, le informé de lo sucedido, empezó a gritarme a voz en grito, hasta hoy no sé qué palabras pronunció. Pronto el batallón se puso de nuevo en camino. Para entonces la oscuridad era tal que apenas era posible distinguir nada a más de 1 metro de distancia. De repente, unos disparos ensordecedores cortaron la silenciosa noche, y al instante se produjo una conmoción inimaginable, se oyeron órdenes en voz alta y entrecortadas. Un joven oficial pasó corriendo a mi lado, gritando, pronto el batallón estaba de nuevo en la carretera. Para entonces había oscurecido tanto que apenas era posible distinguir nada a más de 1 metro de distancia. De repente, unos disparos ensordecedores cortaron la silenciosa noche, y al
Instante se produjo una conmoción inimaginable, se oyeron órdenes en voz alta y entrecortadas. Un joven oficial pasó corriendo a mi lado, gritando: «Deprisa, no se detengan. Todos los coches a un lado de la carretera y formen un carruaje». Pronto los camiones pesados giraron en una columna apretada, alejándose del peligroso cruce. Empezaron a sonar las ametralladoras del enemigo y se oyeron los gemidos y gritos de los primeros heridos. Los cañones antiaéreos autopropulsados de 37 milímetros situados delante de la columna giraron en cadena y devolvieron el fuego. Los equipos de ametralladoras ocuparon los huecos entre ellos, creando una línea de defensa ininterrumpida. Escondidos detrás de camiones pesados, los soldados trataban de divisar al enemigo. Todo el caos de sonidos se superponía a los característicos disparos de los cañones de los tanques. Los tanques ligeros rusos estaban disparando. A pesar del impresionante número de fuerzas de tanques en los 5 distritos militares occidentales, 12.378 hasta el 22 de junio, el grueso de los tanques soviéticos eran tanques ligeros T-26 y BT y tanquetas T-37 y T-38. Había 508 tanques pesados KB y más de 1000 tanques ligeros KB. Había 508 tanques pesados KB y 967 T-34, cierto número de tanques obsoletos medios y pesados, con blindaje débil, T-28 y T-35. Uno de los camiones llenos hasta arriba de munición estalló en llamas, pero milagrosamente el fuego se extinguió rápidamente. El bombardeo enemigo seguía fusionándose, retumbando y retumbando desde todas partes. Poco a poco nos dimos cuenta de que estábamos rodeados. Junto con unos cuantos soldados que no conocía, me tumbé en una zanja junto a la carretera y seguí disparando a la oscuridad, iluminándola con ristras de balas trazadoras. Alguien me tocó el hombro. Era Cole. «Estamos jodidos», dijo con voz ronca. «Primero tenemos que sacar a estos cabrones de aquí y esperar hasta mañana», e intenté bromear. Cole me miraba fijamente a la cara, con el blanco de sus ojos muy abiertos reflejando el resplandor de las rupturas. «¿Tienes miedo?», pregunté en voz baja. «Si tuvieras que pasar por tanto como yo». Cole sonrió con amargura: «Ya no tendrías miedo de nada». «Claro que me gustaría seguir vivo, ya sabes, a mi mujer y a mí no nos ha ido bien últimamente, pero todavía hay niños». «No digas tonterías», le interrumpí. «No es tan fácil enviarte al otro lado». «Más fácil de lo que crees», sonrió Cole. «Tengo que mear», dije levantándome. «No hagas una estupidez, no seas idiota», intentó detenerme Cole. Me agaché un poco en el campo de trigo, las espigas me ocultaban hasta los hombros. Antes de que pudiera gestionar mi necesidad, una figura humana surgió de la oscuridad a unos metros de distancia. «Cuidado», grité. «Hay muchas cosas volando por aquí». De repente, me di cuenta de que una figura levantaba una granada de mano por encima de mi cabeza. Con un grito de «Iván», me tiré al suelo. En ese momento sonó una descarga del fusil automático de Cole, sin hacer ruido, el ruso cayó, y en un momento yo ya me había vuelto a poner a cubierto en la cuneta del camino. Cole me miró sin expresión alguna. No sabía qué decirle, no encontraba las palabras. «¿Sabes? Me alisté en el ejército en 1939», me explicó con calma. «Estaba a cargo de una unidad de las SS en una pequeña ciudad. Allí no había otra ocupación. Pero no me cambió en nada, seguía siendo el mismo débil y lerdo. Entonces decidí templar el carácter y me alisté en la unidad de élite de las SS, cabeza muerta». «¿Y?», murmuré, todavía aturdido por el shock. Eso es exactamente lo que me dije a mí mismo en aquel momento. A pesar de algunas decepciones, nunca dejé de albergar la esperanza de participar en la de verdad. Pero tuve que servir otro año como guardia de un campo de concentración. Sabes, mucho de lo que se cuenta está lejos de la verdad, o al menos está muy inflado. Pero incluso lo que era real es bastante malo. Mucha gente hacinada en un espacio minúsculo durante años. Con el tiempo, entablé amistad con uno de ellos, un profesor polaco. Un día estaba trabajando con todos los demás como de costumbre,
pero de repente se dirigió hacia la valla del campo. ¿Dispara?, me preguntó con calma. Vamos, dispara. No tengo fuerzas para aguantar más. Para. Grité aterrorizado, levantando el fusil y apuntando. Teníamos órdenes estrictas al respecto, pero él ya estaba demasiado lejos, ni me veía ni me oía, ya había pasado mentalmente al otro mundo. Detente, por el amor de Dios, detente. Ya conoces la orden. Volví a gritar. Cole guardó silencio un momento. Cruzó el límite de la zona prohibida, cerrando los ojos. No podía disparar, era incapaz. El guardia del otro lado de la valla apretó el gatillo. Escribí a Himmler, a cualquiera que pudiera ofrecerme protección. Quería llegar al frente a toda costa. No quería ser un prisionero. Al final, conseguí lo que quería. Después de todo eso, aquí para mí, Cole señaló con los ojos la oscuridad de la noche, moteada por los puntos de las balas trazadoras y los destellos de las ráfagas, es el paraíso. Solo estás un poco nervioso, dije con preocupación. No sabes lo que dices. Cole sonrió amargamente. Mientras tanto, los rusos seguían estrechando el cerco, el bombardeo se hacía más intenso. Algunos. El oficial, señalándome a mí, a Cole y a otro soldado, ordenó. Traigamos proyectiles para los cañones de 105 milímetros. Caja tras caja transportamos munición a los cañones que habían tomado posición en una profunda zanja a nuestra derecha. Cerca, al borde de la carretera, había una ametralladora de gran calibre. Cada vez que empezaba a disparar, cesaba el fuego de la infantería enemiga. Intercambié unas palabras con un sargento de campo que estaba ajustando el fuego de los cañones de 105 milímetros y nos elogió por nuestra rapidez en el reparto de munición. Después de quizás el 10º paseo, me puse en cuclillas a sus pies y encendí un cigarrillo. De repente se le doblaron las rodillas y cayó al suelo. Justo en la cabeza, susurró Cole mientras hacía rodar al teniente sobre su espalda. El tipo tuvo suerte, una muerte fácil. Le sustituyó uno de los suboficiales más cercanos. Cuando volvimos con otra carga de proyectiles, también él, para mi horror, yacía ya sin aliento junto al oficial de campo. «¿Ves? Así es como siempre me imaginé a las SS en mis sueños», dijo Cole melancólicamente. No pensaba en campos de concentración, ni en la Gestapo, ni en la policía de seguridad, sino en valientes soldados que luchan y mueren en acto de servicio. Y añadió con tristeza, ni alambradas de espino, ni crematorios, ni gubias del alma, vagones con las carrocerías bien cerradas, donde se descargaban los gases de escape, que mataban rápidamente a las personas introducidas en la carrocería. Dusegubka fue inventada en 1936 por Ideberg, jefe del Departamento Administrativo y Económico de la Dirección del NKVD para Moscú y la región de Moscú, fusilado en 1939. Totalmente confundido, no encontraba nada que decirle. En un segundo nuestro carruaje fue alcanzado por varias andanadas de las baterías enemigas, pero nuestros cañones autopropulsados lo silenciaron rápidamente. Hacia la mañana corrió el rumor de que todas las unidades de nuestra división estaban rodeadas y cesó la comunicación por radio con ellas. Pronto se difundió por la cadena lo siguiente. Orden del comandante, se espera un ataque enemigo al amanecer. Según la orden, el batallón debe mantener un importante cruce de caminos. La retirada o la rendición están descartadas. Todos ustedes vieron ayer los cuerpos desfigurados de sus camaradas y saben lo que les espera. Por la mañana, el bombardeo enemigo cesó de repente. Todos los soldados se refugiaron como pudieron, unos en trincheras cavadas a toda prisa, otros detrás de vehículos. A mi lado puse unos cuantos cargadores para tenerlos a mano. Seguramente serán suficientes para 2 horas de combate, pensé, y luego. Era inútil preocuparse por lo que vendría después. Durante media hora no se disparó ni un solo tiro, silencio absoluto. Nuestros nervios estaban al límite. Antes empezaría algo, antes atacarían. Pero no ocurrió nada. Pasó otra hora de lánguida espera y llegó la mañana. Suficiente luz para practicar tiro al blanco, comentó Cole, fumando su pipa con cuidado.
Entrecerrando los ojos para ver mejor, miré fijamente a lo lejos, a la ancha franja de autopista. Dios mío. No puede ser, sin aliento, corrí hacia el escondite de nuestro comandante. En la aproximación de los motociclistas de Alemania Occidental, informé, sin apenas poder recuperar el aliento. Mirándome, el comandante levantó sus prismáticos. «Seguime», gritó, y saltamos a la motocicleta y corrimos a lo largo de la cadena de soldados aturdidos. Un mayor de la Wehrmacht, gordo e imperturbable, se apeó torpemente del sidecar de la motocicleta, su rostro se descompuso en una amplia sonrisa. «Es divertidísimo», dijo. «En el último pueblo nos dijeron que aquí habían oído disparos toda la noche. Pero veo que todo está tranquilo». «Muy tranquilo», respondió nuestro coronel, tosiendo, con una extraña voz apagada. «Solo tengo 40 hombres muertos». «Pero», continuó, «el enemigo parece haberse retirado». Pronto volvimos a nuestros coches y nos dirigimos más al este. «Seguime», gritó, y saltamos a la motocicleta y corrimos a lo largo de la cadena de soldados aturdidos. Un mayor de la Wehrmacht, gordo e imperturbable, se apeó torpemente del sidecar de la moto, su rostro se deshizo en una amplia sonrisa. «Es divertidísimo», dijo. «En el último pueblo nos dijeron que aquí habían oído disparos toda la noche. Pero veo que todo está tranquilo». «Muy tranquilo», respondió nuestro coronel, tosiendo, con una extraña voz apagada. «Solo tengo 40 hombres muertos». «Pero», continuó, «el enemigo parece haberse retirado». Pronto estuvimos de vuelta en los carros y rodando más hacia el este. Poco a poco las nubes cubrieron el cielo y cayó una ligera lluvia. Después de una noche sin dormir, los soldados exhaustos y mojados se sentaron en los camiones, encorvados y tiritando por la humedad. Desde el cielo llegó el ruido del motor de un avión. ¿Era un avión enemigo? Desde lo alto volaban bombas aéreas, desgarrándose a la derecha de la carretera. Pero eran bombas alemanas. Con este tiempo, los pilotos de la Luftwaffe nos confundieron con rusos en retirada. Los soldados saltaron de sus asientos, agitando los brazos frenéticamente. Silbaron algunas bombas más, pero nadie tenía prisa por ponerse a cubierto. Al contrario, todos gritaban, maldecían, gesticulaban. Finalmente, el piloto se dio cuenta de a quién había bombardeado, probablemente avergonzado, se elevó bruscamente y desapareció. Este episodio terminó sin pérdida de vidas, pero sin embargo no nos permitió respetar a la aviación alemana. A mediodía descubrimos que la estrecha carretera rural que habíamos estado siguiendo nos llevaba directamente a nuestro objetivo, la autopista del norte. Ahora ya seguíamos a los vehículos blindados del batallón de avanzada de la división, una señal segura de los acontecimientos que se avecinaban. Mientras tanto seguíamos conduciendo y conduciendo. A veces oíamos disparos de francotiradores solitarios, pero nadie pensaba en detenerse, el tiempo era demasiado valioso. Todo el mundo conocía ya nuestra tarea principal. Los tanques del primer grupo de tanques de von Kleist se detuvieron a pocos kilómetros de Kiev, sin combustible y con escasos restos de comida y munición. Los rusos ya habían cerrado el anillo y nuestros blindados estaban atrapados. Era imposible que llegaran los transportes con combustible y otros materiales necesarios, el enemigo tenía en sus manos la carretera principal. Teníamos que desbloquearla y permitir que las unidades de tanques de la Wehrmacht recuperaran el aliento. Por lo tanto, avanzamos sin descanso. A las 4 de la mañana cruzamos la antigua frontera soviética, hasta el 17 de septiembre de 1939, Esa misma mañana sufrimos los primeros ataques aéreos enemigos, cada vez de 30 a 40 aviones. Nuestras pérdidas, 2 muertos y varios heridos. Hacia el atardecer, cerca de la aldea de Romanovka, entablamos una feroz batalla con el enemigo, que se resistía obstinadamente, y finalmente le obligamos a retirarse. Yo personalmente no participé en esta batalla. Esa misma tarde nos detuvimos en una gran granja colectiva. Gran parte del ganado perteneciente a la granja colectiva había sido fusilado por las tropas soviéticas en retirada. Y aquí tuve por primera vez la oportunidad de hablar con un hombre de nacionalidad alemana que vivía fuera del Reich alemán.
¿Alguno de ustedes es del Palatinado? Preguntó la joven que nos servía leche y miel. Por desgracia, no había nadie de esos lugares entre nosotros. Según la mujer, sus antepasados se trasladaron aquí desde Renania-Palatinado. Le preguntamos por sus condiciones de vida. ¿Condiciones de vida?, preguntó cansada. Hasta 1928 llegábamos a fin de mes. ¿Y después? Fusilaron a mi padre, estaba en contra de las granjas colectivas. Quizá debería haber pensado más en su familia. Pero repetía una y otra vez, pagamos nuestra parcela con dinero y nuestro propio sudor, y nadie tiene derecho a quitárnosla. Lo fusilaron por saboteador y contrarrevolucionario. Mis 2 hermanos fueron condenados a 10 años, y desde entonces no sabemos nada de ellos. Es cierto que Yori, el menor, escribió una vez desde Irkutsk, pero ni una palabra desde entonces. Mi madre perdió la cabeza y se ahorcó. Mi marido Hans fue movilizado hace un mes para cavar trincheras. Me gustaría saber si volveré a verlo. No lo creo. Y ahora me quedé sola con 3 niños. 3 niños pequeños, 2 niñas y un niño, que se aferraban tímidamente a la falda de su madre. Nos miramos perplejos. Lo que más nos llamó la atención fue que la mujer hablaba de sus problemas como si fueran cotidianos, como si nos estuviera contando las noticias habituales del pueblo. Luego habló un anciano ucraniano. Había sido prisionero de guerra en Austria durante la Primera Guerra Mundial y hablaba un poco de alemán. No piensen que solo los alemanes han sufrido, dijo en un alemán entrecortado. Me condenaron a 5 años de cárcel por llegar tarde al trabajo 2 veces. No tenía reloj y vivía lejos de la granja colectiva. Y dispararon a mi hermano. Su tono era igual de despreocupado, casi indiferente. Pero hablas de ello como si estuvieras comentando el tiempo o la cosecha, no pude contenerme. Hablas de cosas terribles, como si. ¿Sabes lo que es vivir constantemente cerca de la muerte? El anciano sonrió con amargura. Nada es tan aterrador como parece a primera vista. No contestamos nada. La conversación terminó ahí. Y a la mañana siguiente estábamos de nuevo en la carretera, a través de vastos bosques, fértiles campos, largos pantanos, adentrándonos cada vez más en estas vastas extensiones de un país extranjero. Los puentes destruidos nos obligaron a buscar desvíos, pero mantuvimos estrictamente el rumbo que habíamos tomado. Finalmente, el 11 de julio, alcanzamos nuestro objetivo, una carretera ancha y en buen estado. Las compañías de vanguardia se desplegaron en orden de batalla a lo largo de ella, tomando posiciones entre los arbustos y las pequeñas colinas. Los cañones de asalto se desplegaron delante. Hacia las 9, un suboficial alemán salió a la carretera, sin gorra ni cinturón, pero con una Prebelem en la mano. Secándose la sangre de la cara, informó de lo siguiente. El batallón de motocicletas de la Wehrmacht lleva 3 días rodeado en el pueblo de Sokolovo, a 2 kilómetros al norte de la carretera principal. Un suboficial fue enviado desde allí para pedir refuerzos, y se arrastró toda la noche a través de los emplazamientos de las tropas soviéticas. Hacia el final siguió siendo avistado y bombardeado, pero milagrosamente logró sobrevivir y llegar hasta los suyos. Pocos minutos después, los cañones de asalto con las tropas blindadas ya rodaban hacia Soukelov. Pronto un cañón antitanque enemigo abrió fuego. El primer disparo prendió fuego al cañón autopropulsado principal, que estalló en brillantes llamas. El segundo cañón de asalto tuvo más suerte y logró destruir el cañón antitanque. A la entrada de la aldea recibimos un intenso fuego enemigo. La infantería, saltando de los blindados, tomó inmediatamente posición en la cuneta junto a la carretera. Acurrucado en el suelo, miré en la dirección desde la que se efectuaban los disparos. Los cañones de asalto disparaban indiscriminadamente. De repente vi una cabeza en la ventana del ático de la casa de enfrente y me encontré con los ojos de un soldado ruso que preparaba una ametralladora para disparar a una cadena de soldados alemanes que yacían en una depresión poco profunda a 30 metros, detrás de mí. Levanté el fusil y apunté. No había más de 10 metros hasta la casa. En cuanto el soldado ruso levantó la ametralladora, apreté el gatillo y vi cómo le brotaba sangre de la frente.
Me quedé inmóvil en el sitio, incapaz de moverme. Los soldados que me rodeaban se levantaron de sus escondites y cruzaron corriendo la calle hacia la casa de enfrente. ¿Se encuentra bien?, gritó uno de ellos, corriendo a mi lado y empujándome. Me levanté, con todo el cuerpo temblando y secándome el sudor frío de la frente, con las rodillas dobladas. Acababa de matar a un hombre, y por primera vez, tan fría y deliberadamente. Los minutos siguientes me parecieron un sueño. Me vi corriendo con los demás por una calle del pueblo. Un vehículo autopropulsado pasaba rodando por la derecha, disparando sus cañones y ametralladoras. Luego contemplé la alegría resplandeciente de rostros sudorosos y mugrientos, docenas de manos que me buscaban. Un oficial esbelto y elegante, con un uniforme inmaculado, que destacaba claramente de su entorno, me puso a cubierto. He matado a un hombre, dije con dificultad, y luego me recompuse. El anciano coronel, un hombre representativo de unos 50 años, me miró atentamente, y sonriendo, dijo: «Sigue así, hijo, te queda mucho tiempo de vida». Me quedé cerca de él. Levantó su fusil y empezó a disparar a las figuras oscuras que corrían por el claro de enfrente. Seguí su ejemplo y le oí decir: «Habéis hecho un gran trabajo. Ya casi hemos terminado. Siempre recordaré a vuestra división y la ayuda que nos habéis prestado». Mientras tanto, el comandante de los cañones de asalto, tras evaluar la situación, pidió refuerzos por radio. Pronto llegó a Sokolovo toda una compañía de unidades de artillería autopropulsada. Los rusos se retiraron sin esperar nuestro ataque. ¿Has desayunado?, me preguntó de repente el coronel. Si no, adelante. Literalmente consternado por la inesperada invitación, intenté que mi uniforme militar manchado de barro pareciera más o menos respetable. El soldado colocó servilletas de papel blanco delante del coronel, de su ayudante, un mayor gordo, y de mí, vertió sopa de caldo de carne en platos blancos y luego sirvió carne y verduras. Todo parecía un cuento de hadas. Durante la comida, el coronel no paraba de recibir informes de las unidades del regimiento y de dar órdenes. Al terminar la comida, me levanté y pedí permiso para volver con mis soldados, que seguían tumbados en una hendidura plana a unos 100 metros de distancia. Al girarme, miré en la dirección por la que habíamos venido aquella mañana y vi varias docenas de cascos de acero que sobresalían por encima de las espigas al borde de un campo de trigo junto a un estrecho camino de tierra. «Tenemos a los íbanos en la retaguardia», informé apresuradamente. «Deben de ser sus refuerzos», sonrió escéptico el coronel. «Las fundas de nuestros cascos no brillan al sol», objeté, echando un vistazo más de cerca. El coronel se puso serio al instante. «Compañía de zapadores, conductores de vehículos, enlaces, oficinistas, cocineros, a mí. Los rusos están detrás de nosotros». Los hombres salieron corriendo de todas partes, del cuartel general, de varios refugios, e inmediatamente se pusieron en fila. En ese momento los rusos, en número de hasta una compañía, se lanzaron al ataque. Junto con todos los demás, disparé, sin apuntar, desde una ametralladora contra el campo de trigo. El fuego de la ametralladora nos obligó a tumbarnos. Mientras disparaba cargador tras cargador, noté que una sombra caía sobre mí. Cuando miré hacia atrás, vi a un teniente coronel con guantes de cuero blanco y una pistola al cinto de pie a 3 pasos de mí. «A la derecha, muchachos, a la derecha. Y apunten mejor». «Silencia esa ametralladora», Franz le dijo al ametrallador. «Dame unas ráfagas bajas». Al ver esto, yo también me levanté, pero debo admitir que no me apresuré mucho. Ahora podía ver algo. En un momento todos nuestros soldados se levantaron y corrieron al contraataque. Los rusos huyeron, justo bajo el fuego de fusiles y ametralladoras de los refuerzos que venían en nuestra ayuda. Mientras tanto, todas las unidades de nuestro batallón se unieron a nosotros. Un ajustador de fuego de la artillería aerotransportada alemana comenzó a dar vueltas sobre nuestras cabezas. Por fin la artillería nos apoyaría. Pero antes de que nos diéramos cuenta, los proyectiles enemigos empezaron a estallar a nuestro alrededor. Especialmente el puesto de mando fue alcanzado. Y de nuevo el avión corrector alemán nos sobrevoló,
y de nuevo una lluvia de proyectiles cayó sobre nosotros con una precisión inusitada. Hubo confusión entre los soldados. Y los cañones pesados de 280 milímetros ya estaban disparando. El suelo bajo nuestros pies temblaba y se estremecía. ¡Maldita sea! ¡Es un ruso volando!, gritó Cole, que estaba a mi lado, señalando el avión. Como para confirmar sus palabras, los proyectiles enemigos volvieron a llover sobre nosotros con una precisión devastadora. Los enfermeros no tuvieron tiempo de llevarse a los heridos. El puesto de mando fue trasladado a otro lugar y nos dispersamos entre los edificios del pueblo. Hubo un animado intercambio de radiogramas entre el batallón y la división. Finalmente se recibió permiso para abrir fuego contra el avión alemán, y cuando reapareció estaba en un denso anillo de ráfagas. El avión ganó altura y continuó dando vueltas sobre nosotros. Y de nuevo, por enésima vez, nuestras posiciones fueron cubiertas por una salva de artillería enemiga. Entonces el avión desapareció. Probablemente, un avión ligero alemán F-156 Sturge cayó una vez en manos del enemigo y ahora era utilizado contra nosotros, habiendo conservado todas las marcas de identificación de la Luftwaffe. Al anochecer el enemigo fue derrotado y empujado de vuelta a los pantanos de Rokitniansky. Para contrarrestar esta victoria, la división tuvo que librar encarnizadas batallas defensivas durante 3 días en un tramo de 6 kilómetros a lo largo de la carretera principal. Durante este periodo corrió el rumor de que Badini pretendía asestar un golpe demoledor en nuestro flanco derecho. Aunque el enemigo tenía una importante superioridad numérica y continuamente sacaba reservas, nuestra división, a pesar de las grandes pérdidas, rechazó con firmeza todos los ataques e incluso amplió ligeramente el territorio ocupado. Finalmente nos dieron un día de descanso en el pueblo de Motisin. Aquí conocí por primera vez a obreros industriales ucranianos empleados en los talleres de alfarería del barrio. Sentí gran curiosidad por hablar con ellos, representantes de la clase hegemónica en el paraíso de los trabajadores, sobre todo porque uno de ellos, polaco de nacionalidad, hablaba alemán. ¿Cómo vivimos?, repitió mi pregunta. No es difícil de describir. Ganamos unos 400 rublos al mes. Un par de botas cuesta entre 500 y 600 rublos, un traje al menos 600 rublos. Una barra de pan cuesta 9 rublos, un kilo de carne 15 rublos. Pero es imposible vivir así, comenté. No les importa, se encogió de hombros el polaco. El director recibe 3.000, por supuesto, y los ingenieros al menos 1.500. Empecé a preguntarme si había oído mal. Y no solo eso, continuó el polaco. Nuestras tiendas difieren en precios y surtido de las de los ingenieros, directores y miembros del partido. El trabajador ordinario no puede comprar donde quiera, sino solo en la tienda de la cooperativa de consumo a la que está adscrito. Y no puede comprar a voluntad, y mucho solo puede comprar por distribución. Los oficiales de la NKVD, los comandantes del Ejército Rojo y los trabajadores del partido tienen sus propias tiendas cerradas, dijo una anciana inmigrante alemana, abriéndose paso entre la multitud que me rodeaba. Ni siquiera sabemos lo que compran allí, pero todos parecen bien alimentados y bien vestidos. Aquí es diferente. Digamos que quieres comprar un abrigo por 400 rublos, verde y de la talla 46. Pero el vendedor te envía uno rojo de la talla 50. Aceptarlo o no depende de ti, no hay más. A decir verdad, nos alegramos de llevar cualquier cosa, y hemos estado ahorrando dinero durante todo un año. Pero ustedes tienen una democracia proletaria, ¿no?, objeté. ¿Por qué no hacéis algo durante las elecciones? En respuesta a mis palabras, primero se hizo el silencio, luego hubo risas amistosas. La lista de votación, explicó el polaco, enjugándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas, siempre estaba encabezada por Joseph Stalin y Molotov, seguidos de Chedanev, Berie y el resto del Comité Central. Luego venían los candidatos locales de los comunistas y el bloque de los apartidistas. Todos, en una sola papeleta, la única que podía votar. Este era el orden establecido por la ley electoral de 1936. No había otras listas, y no votar significaba buscarse problemas. Así que si valorabas tu vida y tu libertad, ibas a votar con todos los demás.
Es la llamada democracia proletaria. Los presentes siguieron describiendo el mecanismo de funcionamiento del sistema. Los diputados elegidos libremente representaban a 16. De 1940 a 1956 existió también la RSS de Karelia, Finlandia, repúblicas soviéticas. Unos 650 aduladores a sueldo se sentaban en el Soviet Supremo, y unos 650 más en el Consejo de las Nacionalidades. Decenas de ministros y miembros del gobierno eran meros funcionarios departamentales. Todas las decisiones eran tomadas por un estrecho círculo de miembros del Politburó y del Comité Central del Partido Comunista en el poder desde 1917, eran ellos quienes determinaban el destino de los 200 millones. El 1 de septiembre de 1940, la población de la URSS era de 191,7 millones, al comienzo de la guerra, de unos 195 millones, de habitantes. Y los susodichos miembros fueron nombrados para estos cargos no por los millones de ciudadanos a los que gobernaban, y ni siquiera por los 6 millones de miembros del partido, sino por la cúpula del partido, y sobre todo por Joseph Stalin. Fue una dictadura como no ha conocido la historia. Y los zares, como Napoleón, eran, si comparamos sus regímenes con esta dictadura, podríamos decir, infantes. Stalin y sus hombres realizaron lo que muchos dictadores y emperadores solo soñaron. La cúpula del partido determinaba el orden de comportamiento y las condiciones de existencia de la gente, controlaba sus pensamientos y acciones, se inmiscuía sin miramientos en las relaciones familiares, gobernaba indiscriminadamente sobre la vida y la muerte de sus ciudadanos. Y Stalin era un dictador verdaderamente omnipotente. Esta es la esencia de lo que en el extranjero se llama democracia proletaria, dijo la anciana alemana. Sus propias preguntas, las preguntas de un soldado alemán, demuestran lo extendida que está esta idea errónea. Pero en la propia Rusia se ha llegado al punto de que la gente, hambrienta y mendiga, no refunfuña, creyendo que no puede ser de otro modo. Se aferran a sus grilletes, por no haber conocido otra cosa. Este fue el final de la conversación. Se recibió la orden de marchar. Aquella noche nos detuvimos en un pueblo bastante grande. Tan pronto como los lugareños se dieron cuenta de que estaba tratando de establecer contacto con ellos, cientos de hombres y mujeres me rodearon. Un joven de aspecto inteligente me agarró de la manga. Durante muchos años, los ucranianos hemos estado sufriendo y muriendo, dijo. Ahora podemos vengarnos. No necesitamos nada de ustedes los alemanes, estamos preparados para todo. Dadnos solo fusiles y munición. Un joven de aspecto inteligente me agarró de la manga. Durante muchos años, los ucranianos hemos estado sufriendo y muriendo, dijo. Ahora podemos vengarnos. No necesitamos nada de ustedes los alemanes, estamos preparados para todo. Solo denos fusiles y munición. Preocupado, el joven dijo las últimas palabras en ucraniano, y la multitud se animó al instante y amistosamente. ¿Cañones? ¿Armas? No soy más que un soldado raso, respondí, profundamente conmovido por aquella expresión de sincero sentimiento, pero espero fervientemente que su deseo se cumpla. Verá, señor, continuó el joven, mi padre era un antiguo bolchevique, exiliado a Siberia por el zar, creía en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Más tarde mi padre luchó en los partisanos, y estábamos muy orgullosos de él. Pero cuando en la fábrica denunció el terror sin sentido y las preferencias de clase en la distribución de alimentos y productos manufacturados, desapareció sin dejar rastro, y desde entonces no le hemos vuelto a ver. La misma suerte corrieron casi todos los miembros de la vieja guardia del partido. Fueron tachados de trotskistas, saboteadores y traidores. Y eran personas que habían derramado su sangre por la revolución. Incomparablemente más sangre derramaron personas que se oponían a la revolución, así como miembros de sus familias y simplemente inocentes, pero ajenos a la clase. En toda Ucrania no quedaron vivos más de una docena de ellos. El resto fueron tachados de enemigos del pueblo y fusilados o torturados en cárceles y campos. El Partido Comunista Bolchevique de toda la Unión nos dio libertad, libertad para morir o someternos, nos trajo la igualdad, igualdad con claras distinciones de clase, más severas que en el peor sistema capitalista.
Un no partidario no puede obtener una tarjeta privilegiada para alimentos y mercancías generales, y sin ella es imposible llegar a fin de mes. También nos dieron la hermandad con comisarios y una bala en la espalda. Al oír la palabra comisario, la multitud pareció enloquecer. ¿Comisario?, aulló el viejo inválido, señalándose la espalda destrozada. ¿Comisario?, gritó la joven, señalando el ojo que le faltaba. Dos chicas nos trajeron a una mujer de mediana edad en una camilla primitiva. Me cogió la mano con sus dedos delgados y flacos y susurró insistentemente una y otra vez palabras que no pude entender. Es la esposa del cura de nuestro pueblo, explicó el joven con simpatía. Cuando el ejército rojo fue al frente, los comisarios reunieron a todos los aldeanos, poco fiables, y los fusilaron. La mujer de la camilla no me quitaba la vista de encima. Entre ellos estaban nuestro cura y sus dos hijos. El más pequeño tenía 8 años. A causa de la conmoción cayó en la inconsciencia y quedó destrozada por la parálisis. Ahora ella quiere que ustedes los alemanes vengan a sus hijos 1000 veces. ¿Cañones? ¿Cañones? La multitud rugió de nuevo, hombres y mujeres, todos juntos. Emocionado por la fuerza de los sentimientos que mostraban, estreché las numerosas manos que me tendían y partí. Capítulo 2. Sur. Condujimos durante toda la noche, esta vez en dirección sur. Las unidades de infantería ya habían realizado una marcha forzada hacia los accesos más cercanos a Kiev. Pasamos por Chitoumir, aún humeante. El enemigo resistió ferozmente con todos los medios disponibles, y durante los días siguientes su artillería y aviación convirtieron nuestra vida en un continuo infierno. Uno de estos días, en el curso de la batalla, me di cuenta de otra faceta de mi naturaleza, hasta entonces desconocida para mí. En aquel momento las bombas enemigas volvían a desgarrar nuestras órdenes con terrible precisión, y fuentes de tierra se elevaban hacia el cielo a mi lado. En medio del aullido metálico de la metralla que volaba sobre mi cabeza, oí de pronto una llamada suplicante: «Dame una bolsa personalizada». Automáticamente metí la mano en el bolsillo. La última. Llevábamos todo el día vendando heridas, y, aunque esta mañana había cogido cuidadosamente 3 paquetes, ya los había gastado todos menos uno. Dudé. ¿Y si necesitaba vendarme a mí mismo? Pero luego me recompuse, me arrastré hasta el soldado herido y le di el paquete. Avergonzado por mi debilidad momentánea, no pude mirarle a la cara. Uno a uno, en rápida sucesión, ocupamos los asentamientos de Medovadu y Zipananovka. En esta última me enteré de que Maxamón, con quien nos habíamos alistado juntos, había muerto, el primero de mi antigua unidad. En Zipananovka nos dimos cuenta de la ferocidad con la que se libraba la guerra en el este. Nos vimos obligados a abandonar temporalmente este asentamiento, y cuando lo retomamos, encontramos las tumbas de nuestros soldados destrozadas y profanadas. Continuando la ofensiva, despejamos Novoarkhangelsk de tropas enemigas. El enemigo se atrincheró en las colinas circundantes y resistió desesperadamente, aparentemente decidido a toda costa a mantener sus posiciones como base de toda la línea defensiva. Nos acosó especialmente una batería de obuses ligeros posicionada detrás de un pliegue bajo en una suave hondonada a unos cientos de metros de nuestras posiciones avanzadas. Se negaba a retirarse y disparaba con fuerza contra nuestra infantería que avanzaba, causando graves daños. El comandante de la 6ª Batería Antiaérea adscrita a nosotros, evaluando rápidamente la situación, trasladó uno de sus cañones, en la jerga de los soldados Anton, al orden de combate de la infantería, y comenzó un emocionante duelo entre el fiel Anton y la batería rusa. Proyectil tras proyectil salían volando con estruendo y aullidos de los relucientes cañones. Viendo a nuestro oficial de campo de pie sobre la caja de proyectiles y corrigiendo el fuego del Anton con unos prismáticos en las manos, el comandante de la batería soviética comenzó también a dirigir el fuego de pie, caminando de un lado a otro y sin prestar atención a la metralla que caía a su alrededor. El primer proyectil del Anton, bajo vuelo, el segundo, sobrevuelo. No era tan fácil dar en el blanco en las tierras bajas. Estábamos terriblemente preocupados por nuestro cañón antiaéreo, rodeado de altísimas fuentes de explosiones. El tercer proyectil cayó más cerca del objetivo, y el cuarto debió cubrir la batería,
se silenció, pero pronto reanudó el fuego con fuerza redoblada. Entonces el proyectil del Anton impactó justo en el centro de la hondonada. Pedazos de cañón y cuerpos humanos se elevaron hacia el cielo. El comandante soviético había completado su lucha por la revolución mundial. La infantería alemana pasó a la ofensiva y ya por la tarde se había afianzado en las colinas. Cuando regresé al pueblo, la noche había caído sobre los campos de girasoles y solo el repiqueteo de las teclas del telégrafo rompía el silencio primordial. En ambos flancos no teníamos contacto con otras unidades y divisiones alemanas. Apenas me acosté y me cubrí con una manta, oí al oficial de guardia llamar, enlace. Debía ir a la 17ª compañía y darle la orden de retroceder 500 metros para impedir que los rusos se infiltraran por el espacio desprotegido entre las compañías. Íbamos en la motocicleta sin luces y de vez en cuando tropezábamos con cráteres de proyectiles que habían quedado de la última batalla del día anterior. Pronto el conductor se detuvo y dijo: «El 17 está justo delante de nosotros». Desgraciadamente, el enlace de la 17ª compañía había sido herido al mediodía, y yo no conocía el paradero de las demás compañías excepto la mía. Así que avancé directamente, tambaleándome por el cansancio y tropezando con surcos y rusos muertos. A veces me caía, al levantarme, trataba de seguir la dirección que había tomado. Tenía ganas de fumar, pero prevaleció la prudencia y volví a guardarme el cigarrillo en el bolsillo. Reinaba un silencio sepulcral, pero un sexto sentido me decía que algo podía ocurrir en cualquier momento. Y ocurrió. De repente me di cuenta de que estaba perdido, y por un momento me entró el pánico. Llevaba al menos media hora deambulando en la más absoluta oscuridad, y aún no había oído ningún sonido. Unas ráfagas resonaban a lo lejos, a la izquierda, pero todo a mi alrededor estaba en silencio. Me tumbé y pegué el oído al suelo. De niño había leído que el suelo conducía el sonido mejor que el aire. Pero el suelo estaba en silencio. Y entonces, al ponerme de pie, me di cuenta de que me había perdido por completo. De repente, capté un sonido y empecé a escuchar intensamente, escudriñando en la oscuridad. El sonido se repitió con más claridad. Un grupo de personas venía en mi dirección. Me dirigí hacia ellos y estaba a punto de llamarles cuando oí: «No, tenemos que ir a la derecha». Me quedé helado y me refugié en la hondonada más cercana. Probablemente se trataba de una patrulla de reconocimiento rusa que sondeaba las defensas alemanas. A medida que se acercaban, oí el tintineo de las armas. Sus botas crujían a ambos lados, a pocos pasos de mi escondite. El corazón me latía con fuerza en el pecho y tenía miedo. Me preguntaba si el enemigo lo oiría. Solo entonces me di cuenta de que la patrulla había pasado de largo cuando se oyó la orden a la derecha. Me levanté con un esfuerzo y sigilosamente los seguí. Al parecer, la patrulla no constaba de más de una docena de personas. Pasaron los minutos, pero todo seguía en silencio. «¿Alto? ¿Quién viene?», preguntó de repente alguien en alemán. «Cuidado. Hay rusos aquí», grité, tirándome al suelo y disparando una larga ráfaga de fusil automático. Casi al mismo tiempo la ametralladora abrió fuego conmigo. Casi toda la patrulla de reconocimiento rusa fue destruida. Solo unos pocos rusos, aprovechando la oscuridad, lograron escapar. Y finalmente encontré a la 17ª compañía. Clencit, R.U. Publicidad. Clencit C, contra el acné. Ayuda a aliviar la inflamación, inhibe el crecimiento de bacterias. Clencit C Gel para el tratamiento del acné y los granos. Clencit C Gel alivia la inflamación. Clencit C Gel inhibe las bacterias. Clencit C Gel. Sustancias: adapaleno y clindamicina. Gel Clencit C para el tratamiento de la piel con problemas. Más información en el sitio. Clencit C contra el acné. Ayuda a aliviar la inflamación, inhibe el crecimiento de bacterias. Más información. 12. Libros relacionados con la danza de la muerte.
Te presentamos los libros similares a Danza de la Muerte, con la lista de libros para elegir. Hemos seleccionado literatura similar por título y significado con la esperanza de ofrecer a los lectores más opciones para encontrar nuevas e interesantes obras aún no leídas. Libclub, R.U., Libro sin cubierta Libclub, R.U., Libro sin cubierta Ludwig Kern. Érase una vez allí. Erich Kern, Danza de la Muerte. Memorias del Untersturmführer de las SS 1941-1945 La Danza de la Muerte. Memorias de un Untersturmführer de las SS 1941-1945 Erich Kern. La Danza de la Muerte. Recuerdos de un Untersturmführer de las SS 1941 a 1945. Anna Kern, Diario para el descanso de Anna Kern. Diario para descansar. Libclub, R.U., Libro sin portada Libclub, R.U., Libro sin portada Cyprian Kern. Antropología de San Gregorio Plamas. Libclub, R.U., Libro sin portada Libclub, R.U., Libro sin portada Cyprian Kern. Liturgia. Lada Fomina, Anna Kern. La musa de Alexander Pushkin Anna Kern. La musa de Alexander Pushkin Lada Fomina. Anna Kern. La musa de As Pushkin. Reseñas del libro La Danza de la Muerte. Discusión, reseñas del libro La Danza de la Muerte y solo opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Indica que te ha gustado exactamente y que no, y por qué lo piensas. Cuidado. Aquí hay rusos. Grité, cayendo al suelo y disparando una larga ráfaga de ametralladora. Casi al mismo tiempo la ametralladora abrió fuego conmigo. Casi toda la patrulla de reconocimiento rusa fue destruida, solo unos pocos rusos, aprovechando la oscuridad, lograron escapar. Finalmente encontré a la 17ª compañía. A la mañana siguiente los combates continuaron y el éxito estuvo invariablemente de nuestro lado. Al mediodía la resistencia rusa había aumentado. Atravesamos Olgopol y capturamos Pulakivka, donde encontramos un enorme tanque soviético abandonado por la tripulación por falta de combustible. Abrimos la escotilla de la torreta y miramos dentro. Todavía había munición. También había un voluminoso libro, El Capital, de Karl Marx. Pasé tranquilamente las páginas de la grandiosa obra. Durante muchos años, la teoría de la plusvalía ha traído muerte y destrucción a los pueblos del mundo. Huelgas, largas penas de prisión y condenas a muerte son las consecuencias directas de esta pseudoenseñanza. En unas pocas décadas, ha conseguido destruir cientos de miles de vidas humanas, expulsar de sus hogares a un número aún mayor de personas y ha traído al mundo entero mucha miseria y desdicha. En su bastión, Rusia, el mayor laboratorio del mundo, esta doctrina ha convertido a las personas individual y colectivamente en cobayas, condenando a muerte a millones de personas. A menudo nos sorprendía la tenacidad casi inhumana con la que luchaba el Ejército Rojo, la increíble resistencia incluso de miembros muy jóvenes del Komsomol, de hecho adolescentes de 15 años, que, sin perdonar sus propias vidas, defendían sus posiciones, puntos de tiro, vehículos de combate. Pero una vez un prisionero del Cáucaso reveló un secreto. En cuanto la situación en cualquier sección del frente se volvía absolutamente desesperada, decía, los comisarios, con algún pretexto plausible, abandonaban los fortines y los tanques y se dirigían a nuevas líneas defensivas. A los ingenuos y crédulos soldados soviéticos, como los siberianos, que quedaban dentro les adoctrinaban toda la vida en que todos los europeos eran fascistas y capitalistas que mataban a los prisioneros de guerra con horribles torturas. Por eso, los desgraciados siguieron luchando con la desesperación de los condenados hasta su último aliento. A la noche siguiente volví a reunirme con Koul. Para entonces había una relativa calma en el frente. Le conté lo que había visto en el pueblo ucraniano. Solo es cuestión de saber utilizarlos adecuadamente, dijo Koul, suspirando. No creerás que vamos a ignorarlos, ¿verdad? Le miré sorprendido. Toda esta gente está a punto de estallar de indignación. ¿De verdad crees que vamos a hacer como si nada de esto estuviera pasando? Olvidas una cosa, amigo mío, Cole sonrió débilmente,
nosotros somos los que nos hemos atado. Y luego está el pequeño asunto de darles derechos y estatus que ya les hemos negado de antemano. Pero, Cole objeté, te estás volviendo un cínico. Tu servicio en un campo de concentración te ha marcado profundamente. No se trata de doctrina, buena o mala, correcta o incorrecta. No he pensado en ello. No es la ideología lo que importa ahora. Es simplemente una cuestión de vida, la vida ordinaria, y la muerte. Está en juego absolutamente todo, el futuro de Alemania y el destino del resto del mundo, y no menos importante el destino de esos desgraciados que, después de pasar por un infierno, nos han saludado con entusiasmo y esperan de nosotros libertad e igualdad. Vale, vale. Cole interrumpió mi diatriba. Esperemos a ver qué prevalece, la doctrina del partido o el sentido común. Me separé de Cole descontento conmigo mismo. El hombre tenía una rara habilidad para estropear el ambiente. Y yo tenía miedo, ¿y sí tenía razón? Muy cansado y abatido, tendí mi manta. A la mañana siguiente se reanudaron los encarnizados combates y ataques. Durante todo el día avanzamos rápidamente. No me di cuenta de que se acercaba el crepúsculo. El sol poniente iluminaba todavía la cresta de las colinas donde los rusos habían colocado la batería de morteros, pero la sombra del atardecer se deslizaba ya sobre la aldea, que el enemigo había dejado sin disparar un solo tiro solo 2 horas antes. Una pequeña choza de adobe junto a la carretera parecía un lugar adecuado para un breve descanso. Llamamos y en la estrecha puerta apareció la esbelta figura de una muchacha ucraniana con una mata de pelo castaño. Sí, tenemos el sitio, dijo, respondiendo a nuestra pregunta. Entramos en la casa. Como de costumbre, la única habitación, la de arriba, servía a la vez de cocina y dormitorio. Trajimos paja de la pila más cercana. 2 niños pequeños seguían todos nuestros movimientos. La chica, todavía una adolescente de 16 años, que ya no era una niña pero tampoco una mujer, sonrió cuando nos vio cubrir la paja con mantas y tumbarnos en el suelo sin desvestirnos. ¿Dónde está tu padre?, pregunté a la chica. Fusilado. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y tu madre? Murió, el año pasado. ¿Pero qué comes? ¿Tú y 2 niños pequeños? Semillas. Se rió, mostrando sus blancos dientes y señalando con la cabeza el impresionante montón de semillas que se asaban en el fogón. Llevábamos todo el día anterior persiguiendo sin descanso al enemigo, y no me desperté hasta bien entrada la noche. Ninguno de nosotros había estado de guardia o nos habían olvidado. Desde la calle del pueblo podía oír los pasos mesurados de una patrulla que pasaba por allí. A lo lejos, una vaca herida mugía lastimosamente, de vez en cuando, resonaba un disparo. Por lo demás, nada perturbaba el silencio de la noche. A la luz parpadeante de la lámpara de queroseno que había sobre la mesa pude distinguir a una adolescente tumbada en su estrecha cama. La manta se había deslizado hasta el suelo, y en la penumbra no se distinguía la frágil silueta de una chica. Intentando no hacer ruido, me acerqué cautelosamente a la cama de la chica y la cubrí suavemente con la manta. Se despertó sobresaltada. No tengas miedo, le dije en voz baja, tratando de tranquilizarla. ¿Cómo te llamas? Resultó que se llamaba Tekle, un nombre poco habitual para una ucraniana y más propio de mujeres de Lituania o Letonia. Pero, a todas luces, era una persona poco convencional en general, que no huía, sino que asumía deliberadamente todas las cargas y preocupaciones de una madre ausente. Mañana, Tekle, sonreí animándola, tienes que contarme tu historia. De acuerdo, mañana, respondió obedientemente, y el delicado color se extendió desde su delgado cuello por todo el rostro. Pero el destino de un soldado es inexorable. Al amanecer atacamos, y tras una lucha encarnizada derribamos al enemigo de su posición en las colinas, haciéndole retroceder hasta la ciudad, cuyas torres y chimeneas de las fábricas se divisaban en la brumosa lejanía. La alarma sonó de repente. Apenas tuvimos tiempo de recoger nuestras cosas y ni siquiera de comer. Quise explicárselo a Tekle, pero se oyó una orden tajante del oficial de la compañía y salí corriendo. Por un momento Tekle se quedó paralizado en la puerta,
y luego entró corriendo en la casa. Nos alcanzó al salir del pueblo y metió algo en el bolsillo de mi uniforme. Apenas tuve tiempo de darle la mano cuando las ametralladoras rusas empezaron a disparar. Estaba ocurriendo algo inimaginable. El aire estaba espesamente saturado de metal y nuestras cabezas parecían demasiado grandes. Mientras me arrastraba y cambiaba de posición de disparo, no dejaba de sentir algo en el costado derecho. Mi mano tanteó en busca de semillas. Inmediatamente me metí la primera semilla en la boca con placer. ¿Qué tienes ahí?, me preguntó mi vecino. Le entregué un puñado de semillas. Sorprendido al principio, las masticó con placer. Los demás también querían algunas semillas, y mi bolsillo pronto quedó vacío. Mientras tanto, la batalla era cada vez más encarnizada, y bajo nuestras cabezas la metralla chillaba y aullaba, sembrando la destrucción y la muerte. Al anochecer entramos en la ciudad y en poco tiempo dormimos en plena noche. Al día siguiente se sucedieron las malas noticias de las compañías. La compañía de zapadores fue atacada por el flanco del bosque, y solo la enérgica acción de 2 baterías antiaéreas ayudó a salvar la situación y repeler el ataque. Las compañías 16ª, 18ª, y en menor medida, la 17ª, a duras penas pudieron contener la enorme presión del enemigo. Pronto llegó por radio una llamada de socorro desde allí: nos estamos quedando sin munición. Envíen inmediatamente proyectiles y munición de todos los calibres, de lo contrario nos veremos obligados a retirarnos. Para colmo, llovía a cántaros desde por la mañana, las carreteras estaban arrasadas y ahogadas en un barro impenetrable, en el que los camiones estaban atascados. Con febril rapidez cargamos municiones en un tractor de artillería sobre orugas, solo él podía superar el lodazal infranqueable. Entonces el comandante, dirigiéndose a mí, dijo: «Tú conoces el camino. Llévate a 2 hombres y ve delante. Hay que entregar la munición a tiempo». A la mayor velocidad posible nos pusimos en marcha. A ambos lados de nosotros se libraba una feroz batalla, pero no teníamos tiempo para entrar en detalles. Teníamos que llevar la munición al objetivo a toda costa. Llegamos a la colina donde el día anterior había tenido lugar el encarnizado combate y giramos hacia un pequeño puente en ruinas, avanzando por un estrecho valle que nos protegía del fuego enemigo. El conductor miró con ansiedad el barro impenetrable sobre el que casi flotábamos, pero el coche pasó a salvo el peligro y llegó al tramo de carretera que acabábamos de ocupar. A través del campo abierto, un soldado desconocido corría hacia nosotros. ¿Quieren a la 16ª compañía? Dios sabe dónde estará ahora. En cualquier caso, no está aquí, todos se han adelantado. En lo alto de la colina, algo aulló sobre la cabina de un tractor remolque, que constituía un gran blanco. ¿Y si un cañón antitanque empezaba a disparar? Era como si el conductor me hubiera leído el pensamiento. «Munición», susurró. ¿Y si se pierden? Todos los temores por su propia vida se desvanecieron. Había que llevar los proyectiles y la munición al lugar. «Llévennos con ustedes», suplicaban 2 heridos alemanes tendidos en la hierba junto a la carretera. «No nos dejéis aquí». Pero la munición tenía que ser entregada en el lugar. «No puedo», grité, evitando las miradas de los desgraciados. «Pero seguro que volveremos». Más adelante, a la derecha, vimos varias figuras humanas en el campo. ¿Nuestras o no? Resultaron ser los que yo buscaba, aunque no de la 16ª, sino de la 18ª compañía. Informé de mi llegada al teniente que había tomado el mando. «Llegas justo a tiempo», dijo. «Empieza a descargar. Primero tengo que tomar el terreno elevado, luego traeré la munición». Apenas arrastrando los pies por el alto trigo, subieron 20 o 30 prisioneros de guerra, y en pocos minutos las cajas de cartuchos y proyectiles estaban pulcramente apiladas y cuidadosamente cubiertas con paja para camuflarlas. Los prisioneros de guerra, decaídos y miserables, se acurrucaron en cuclillas en una zanja al borde de la carretera. Abajo, sobre nuestras cabezas, 2 aviones rusos, algo raro de ver en aquellos días, aullaban disparando todo tipo de armas aéreas, pero la mayoría de las veces sin dar en el blanco.
El vasto campo que nos rodeaba estaba sembrado de cadáveres de soldados del Ejército Rojo. Me dirigí al lugar donde, según mis suposiciones, se encontraba la 16ª compañía. Conmigo iba algún suboficial, que imaginaba vagamente la ubicación de la 16ª compañía. De repente me quedé helado. Uno de los muertos rusos se movió. No se preocupe, murmuró el suboficial, sacando la pistola de la funda. En un abrir y cerrar de ojos, el muerto saltó y blandió la granada. Pero un disparo de pistola se le adelantó. Miramos con incredulidad los demás cadáveres del enemigo, que yacían amontonados y solos. La muerte había trabajado duro aquí. Demasiadas veces tuvimos que ver cómo estas víctimas del Kremlin, como hipnotizadas por el traqueteo de las ametralladoras alemanas, con los ojos vidriosos, morían en más abajo el granizo de nuestras balas. La expresión de sus rostros no cambiaba ni siquiera cerca de la muerte. Con inexorable persistencia atacaban una y otra vez. Y este fanatismo del enemigo, característico del frente oriental, era particularmente aterrador. Finalmente encontré a la 16ª compañía y le indiqué dónde almacenábamos munición. También informé al comandante de la 17ª compañía. Luego emprendimos el camino de regreso a través de un valle densamente plagado de cráteres de proyectiles enemigos. En el puesto de mando del batallón reinaba la alegría. De todas partes llegaban noticias de éxitos. Al leer los radiogramas, el comandante del batallón se permitió sonreír por primera vez en todo el día. Al anochecer, nuestras compañías recuperaron sus posiciones, tomando la ciudad de Uman en un anillo. El cielo del atardecer ardía con el resplandor de los fuegos y los fogonazos de la artillería. Mi compañía, encaramada a la orilla de un río escarpado, tenía una posición excelente para disparar, pero no se veía ningún movimiento en el lado opuesto. Los prisioneros tomados durante el día, un teniente y 60 soldados, estaban acurrucados en una hondonada poco profunda detrás de nuestras trincheras. Pronto me buscó un mensajero y me dijo: el comandante de la compañía te ordenó llevar a los prisioneros a la retaguardia. Llévate a alguien para que te ayude. Con dificultad me levanté, le hice señas a Rudy para que se acercara y organicé a los prisioneros. El teniente y yo encabezamos la columna, seguidos por Rudy con su fusil automático en la mano. Caminamos hacia el oeste, hacia el desvanecimiento del amanecer, pasando junto a los muertos y heridos esparcidos por el campo. De vez en cuando nos cruzábamos con camilleros, pero pronto todo quedó atrás y nos encontramos solos en la oscuridad de la noche. ¿Y si a los rusos se les ocurriera atacarnos de repente? Pasó por mi mente. Nosotros dos no podemos resistir contra 60. A mi lado, un teniente ruso se tambaleaba. ¿Quiere un cigarrillo? Le pregunté, y asintió en silencio. Le entregué al teniente un paquete de cigarrillos, y a la luz de una cerilla miré intensamente su rostro impasible, lamentando amargamente mi ignorancia de la lengua rusa. ¿Qué pensamientos vagaban por el cerebro del teniente? Podía oír a Rudy regañando al final de la columna, de vez en cuando alguien se salía de la fila. Llevábamos más de una hora marchando solos en la oscuridad nocturna, y yo estaba cada vez más ansioso por encontrarme con la retaguardia. No me había dado cuenta de que el puesto de mando del batallón estaba tan lejos. De repente se oyó un fuego indiscriminado a nuestra izquierda y me detuve alarmado. Los prisioneros se apiñaron a mi alrededor como ovejas asustadas. «Dejad de disparar, idiotas», grité. «Hay un convoy de prisioneros de guerra aquí». Pero el tiroteo se intensificó y pronto se oyeron ráfagas de ametralladora. «Comandante», gritó Rudy, corriendo hacia mí. «Son los Iván». Y no se equivocaba. Al parecer, los rusos habían atravesado nuestras posiciones y trataban de llegar a la carretera por la que avanzábamos. Las balas silbaban sobre mi cabeza. Instintivamente, me tiré al suelo y empecé a arrastrarme hacia la cuneta, al tiempo que sacaba mi pistola de la funda. Uno de ellos va a arremeter contra mí, pensé, pero no ocurrió nada de eso. Podía oír la pesada respiración intermitente del teniente que me seguía. A juzgar por el ruido de la batalla, los rusos no estaban a más de 200 metros de nosotros. Cuando miré hacia atrás,
vi que los prisioneros se arrastraban tras nosotros amistosamente, sus rostros eran máscaras congeladas y sin vida. De repente me sentí seguro y a salvo. Mis temores y dudas se desvanecieron. De vez en cuando oía los gritos de los rusos que atacaban. Mis prisioneros no hacían ruido, pero se arrastraban obedientemente tras de mí, apretando el pecho contra el suelo ucraniano. Pero ahora el camino descendía por un profundo barranco, y me puse en pie con un suspiro de alivio. Del lado opuesto llegaba el grito de guerra de la infantería alemana que contraatacaba. Habían llegado justo a tiempo. En plena oscuridad llegamos al puesto de mando del batallón, donde, para mi gran disgusto, recibí órdenes de llevar a los prisioneros más atrás y entregarlos a la policía militar. Así que continuamos nuestro camino, cansados y exhaustos hasta el extremo, y finalmente llegamos al campo de prisioneros de guerra. El gordo sargento de campo que recibía la columna dio una fuerte patada a uno de los prisioneros que había dudado en obedecer una orden. «Tómate tu tiempo». Le detuve. Esos pobres tipos podrían acabar con nosotros dos en poco tiempo. Y le conté al teniente lo que habíamos sufrido. Pero no había compasión en sus ojos. Entonces les di a los prisioneros todo mi tabaco, y Rudy hizo lo mismo. Y no había nada más que yo, un comandante subalterno, pudiera hacer por ellos. 2 años y medio más tarde, en marzo de 1944, en casi los mismos lugares, los prisioneros tomados en el curso de los combates contra los alemanes iban sin compañía por centenares, Bereznejivato-Snejirevskaya y otras operaciones. ¿Sabes? Comenzó Rudy, cuando regresamos a la línea del frente, estaba a punto de usar mi ametralladora. Pensé que si íbamos a morir, deberíamos llevar a alguien más con nosotros. Pero tienes razón, la forma en que lo hiciste era mejor. No dije nada. Aquel joven de 19 años acababa de llegar al frente, no me habría entendido si hubiera intentado explicarle algo. En aquella época no entendía muy bien lo que pasaba por la cabeza de los prisioneros de guerra, por qué se comportaban de esta manera y no de otra. Al fin y al cabo, allí estaban los suyos, había libertad y la posibilidad de unirse a sus unidades, pero aquí, solo 2 soldados alemanes. En el verano de 1941, muchos soldados del Ejército Rojo, al rendirse como prisioneros de guerra, todavía albergaban ciertas ilusiones, sin darse cuenta de que se trataba de una guerra de aniquilación, principalmente del pueblo ruso, despejando espacio vital para los alemanes. ¿Por qué no huyeron? No podríamos haberlos detenido, y ni siquiera lo habríamos intentado. En nuestra posición, nosotros mismos nos habríamos alegrado de estar vivos. Sin embargo, ese extraño comportamiento de los cautivos tenía una explicación bastante sencilla. Las autoridades soviéticas consideraban que todos los soldados del Ejército Rojo que habían estado cautivos eran elementos políticamente poco fiables. Después de todo, incluso un breve contacto con el enemigo, incluso una mirada fugaz al otro lado del telón de acero podía abrirles los ojos, ayudarles a distinguir la verdad de la mentira. Y esto ya es peligroso. Entonces, un consejo de guerra, la cárcel o el pelotón de fusilamiento. Los interrogatorios podrían durar muchos días, casi indefinidamente. ¿Cuál era el llamamiento? ¿En qué estaban interesados los alemanes y sobre qué interrogaban? ¿Cuál era su impresión de ellos? Y ay del pobre hombre cuyas respuestas suscitaran desconfianza o parecieran sospechosas, si, aterrorizado por el arresto, en su confusión permitía que se pronunciara una palabra descuidada, le esperaba la muerte inminente. Por muy profundamente que el odio bestial al enemigo, inculcado constantemente por los comisarios, penetrara en la conciencia de un soldado del Ejército Rojo, él, que una vez se había encontrado vivo en cautiverio por voluntad del destino, temía más que cualquier otra cosa la perspectiva de ser capturado de nuevo. El mero hecho de que hubiera regresado ileso y no físicamente destrozado, sino en plena salud, serviría como claro testimonio de la falsedad de la propaganda antialemana de los bolcheviques. En consecuencia, era necesario estigmatizar a tal soldado con la definición de traidor. Solo un traidor podía volver ileso de su cautiverio. Por la mañana, al amanecer, el enemigo abrió un fuego huracanado. Los proyectiles estallaban a 100 metros a nuestra derecha, en el lugar del batallón vecino,
donde los rusos habían intentado abrirse paso la noche anterior. Esta vez los primeros en asaltar nuestras posiciones fueron los tanques rusos con ametralladoras en su blindaje, seguidos directamente por la caballería, luego la artillería a caballo y la infantería. El enemigo rodó oleada tras oleada. 2 baterías de cañones de 88 milímetros se trasladaron para ayudar a los defensores, que abrieron fuego contra los atacantes con fuego directo. Continuamente llovían nuestras ametralladoras, ardían nuestros tanques, caían personas y caballos. Con los ojos muy abiertos, observábamos desde las trincheras el espectáculo que se desarrollaba ante nuestros ojos como si fuéramos espectadores de algún teatro desconocido. En una hora todo había terminado. El intento de romper el cerco fracasó, el anillo alrededor de la caldera de Umán siguió reduciéndose, al sureste de Umán en el cerco se encontraban partes de los ejércitos soviéticos sexto y decimosegundo, en total unas 100.000 personas. Hacia el mediodía fuimos sustituidos por una unidad de infantería, y reanudamos nuestro movimiento hacia el Mar Negro. Durante toda la mañana no cesaron los combates con el enemigo, atrincherado en un alto terraplén del ferrocarril y que resistía ferozmente. 4 veces nos lanzamos al ataque y las 4 veces fuimos devueltos a las posiciones originales. El comandante del batallón se desgarraba y lanzaba, no era tímido en las expresiones, los comandantes de las compañías llegaron a desesperarse. El apoyo de artillería, que pedimos insistentemente, no lo recibimos, en su lugar nos enviaron un regimiento de húsares húngaros. Podíamos reír si no queríamos llorar. Pero nos equivocamos. Escuadrón tras escuadrón de húsares se alinearon en orden de batalla. Sonó una orden, el alto coronel sacó su sable de la vaina y toda aquella masa montada se abalanzó sobre el enemigo a través del amplio campo abierto, blandiendo sus espadas desnudas. Olvidando nuestra prudencia, saltamos de las trincheras para observar mejor el espectáculo sin precedentes que se desarrollaba ante nuestros ojos como una película. Extrañamente, solo se oían disparos aislados contra la avalancha que se precipitaba. Entonces, sin poder creer lo que veían nuestros ojos, vimos como los rusos, que hasta entonces habían estado rechazando todos nuestros ataques con la obstinación de unos fanáticos, se lanzaban presas del pánico para escapar, comenzó un despiadado troceo de los hombres que huían. Los nervios de los hombres rusos no pudieron soportar el aterrador brillo de las cuchillas resplandeciendo al sol, naturalezas simples fueron aplastadas por armas simples. Una vez cargados en los vehículos, nos lanzamos de nuevo tras el enemigo en retirada, pero con la llegada de la oscuridad perdimos contacto con él. Poco antes se supo que las 2 compañías alemanas del flanco derecho, arrastradas, se adelantaron demasiado y durante bastante tiempo no han estado en contacto, aunque tienen radios a su disposición. Nuestro batallón recibió la orden de ir en su busca, y en caso necesario, ayudarles a unirse a las fuerzas principales. Viajamos hasta casi medianoche, encontrándonos varias veces con pequeños grupos armados del enemigo, que de nuevo asomaban por los alrededores. Sin embargo, no encontramos ni rastro de las 2 compañías desaparecidas. Finalmente, cuando llegamos a un enorme huerto de cerezos, el comandante nos ordenó detenernos para pasar la noche. El batallón tomó inmediatamente una defensa circular, habiendo establecido apresuradamente posiciones provisionales. Oiga, le dije al mensajero que había dado la orden, pero aquí hay un olor a cadáver sofocante. ¿Qué ocurre? Oí de pronto, para mi sorpresa y espanto, la áspera voz del comandante. ¿De dónde crees que pueden haber salido unos cadáveres? Será mejor que te vayas a la cama, es lo mejor para ti ahora. Escucha, dije al mensajero que había dado la orden, pero aquí dentro hay un olor sofocante a cadáver. ¿Qué ocurre? Oí de pronto, para mi sorpresa y espanto, la áspera voz del comandante. ¿De dónde crees que pueden haber salido unos cadáveres? Será mejor que te vayas a la cama, es lo mejor para ti ahora. Me envolví en mi tienda y caí en un sueño profundo y sin sueños. Me desperté con un golpe seco en el hombro. Apenas amanecía. El viejo te reclama. Date prisa. Tenías toda la razón, dijo el comandante del batallón mientras yo corría hacia el cuartel general, sin aliento. Ven y admira. No muy lejos del puesto de mando, en una hondonada poco profunda bordeada de cerezos, se reunió un grupo de soldados que hablaban animadamente entre ellos.
Me abrí paso entre la multitud y retrocedí horrorizado ante lo que vi. No eran cerezas colgando de los árboles, sino soldados alemanes, descalzos, con las manos atadas a la espalda. Se había dejado de hablar. En el centro del pueblecito más cercano, varios prisioneros de guerra capturados el día anterior estaban cavando una fosa común. La multitud aumentó, llegaron más oficiales y soldados. Cuando la fosa estuvo lista, se ordenó a los prisioneros que llevaran a ella los cuerpos de los ahorcados. En un estado de completa apatía, con la mirada perdida, amontonaron los cuerpos rígidos sobre sus espaldas y los llevaron a lo largo del estrecho pasillo de la Guardia de Honor alineada. Mientras tanto, los oficiales y soldados rasos del batallón al que pertenecían las dos desafortunadas compañías también se habían unido a la multitud. «Dios mío», exclamó el suboficial que estaba a mi lado. «Es mi propio hermano Karl». Sacó su pistola, resonó el eco del disparo y el prisionero que llevaba a su hermano cayó al suelo muerto. Otro prisionero de guerra levantó silenciosa e igual de despreocupadamente a Carlos, y la procesión reanudó su marcha. Una especie de capitán cubría al suboficial. «Tranquilo, muchacho», dijo. «Comprendo cómo te sientes, pero no se trata solo de ti». Con un movimiento lento, como en un sueño, el suboficial guardó su pistola en la funda. «¿Qué le escribiré a mi madre?», murmuró, como si hablara consigo mismo. «Yo debía ocuparme de él, el más joven». Oímos el relato de lo sucedido a los vecinos de la zona, testigos presenciales de los hechos. Cuando los dos comandantes de la compañía se convencieron de que los soldados habían agotado toda su munición y de que no había ningún lugar donde esperar ayuda, decidieron rendirse, un centenar de hombres en total, esperando un trato humano. Lo que siguió es ya conocido. Para entonces los soldados soviéticos ya se habían deshecho de las ilusiones sobre la fraternidad proletaria y se vengaban de las atrocidades cometidas por los alemanes y sus aliados en nuestra tierra. Empezamos a perseguir al enemigo a mediodía. Se llevó la batalla, que fue inusualmente feroz, pero al final las unidades enemigas se dispersaron, incapaces de resistir el golpe de nuestras valerosas tropas. Todavía hubo disparos raros y estallidos de proyectiles individuales en un amplio campo de girasoles dorados maduros, iluminado por los rayos del sol poniente, pero la batalla había terminado. Y de nuevo las fuerzas enemigas superiores se retiraron, incapaces de resistir el valor abnegado de los soldados alemanes. Los alemanes tenían una ventaja significativa en mano de obra y equipamiento. Y de nuevo, caminando por la larga calle del asentamiento alemán de Novaya Dancia, observé la misma imagen que cerca de Kiev, cerca del Dnieper y del Mar Negro, pueblos sin hombres. Hablé con la casera de la casa donde me habían destinado. ¿Mi marido?, me preguntó sorprendida. Se lo llevaron los rojos una noche hace 4 años. Desde entonces no sé nada de él. Mi hermano fue detenido como espía. Nadie sabe para quién espiaba. Se lo llevaron con mi marido y lo condenaron a 10 años de trabajos forzados. Desde entonces, ni una línea de ellos, y yo me quedé con 6 niños en brazos. No sé si están vivos. No sé nada de ellos. ¡Oh Dios! ¡Qué vida!, sollozaba la mujer. Y mi hijo está en un campo de trabajo correccional en Siberia, añadió la vecina de mi casera. A veces parecía imposible soportar tales acontecimientos y experiencias, que estaban más allá de la fuerza humana. Sin embargo, los horrores de la campaña del Este nos habían sacudido, nos habían sacado de nuestra complacencia y autocomplacencia, nos habían recordado de nuevo los ideales por los que habíamos luchado, habían recobrado su antiguo esplendor, y cada pequeña cosa no hacía sino confirmar lo acertado de nuestras ideas nacionalsocialistas. «Buenas noches», interrumpió mis pensamientos una delgada voz infantil. «¿Qué hora es?», respondí automáticamente, pero me quedé inmóvil. ¿Cuántos miles de colonos alemanes fueron destruidos en prisiones y campos, este paraíso de los trabajadores? ¿Cuántos pueblos y aldeas de Ucrania y del Volga se quedaron sin población masculina? Y ahora, tras 20 años de opresión, una niña me para en la carretera de un pueblo con la pregunta: ¿qué hora es? Esta misma mañana, estaba rebosante de orgullo por nuestra rápida victoria.
Pero ahora me doy cuenta de repente de que nuestra victoria no es más que otro mojón en el camino hacia el progreso de toda la humanidad, un camino que no tiene fin y que continuará para siempre. Continué mi paseo por una calle rural envuelta en el crepúsculo vespertino. Cerca de una escuela en ruinas, un grupo de soldados soviéticos capturados en Asia Central cantaban algo lúgubre en su lengua materna. En la canción se podía oír la añoranza de montañas y valles lejanos. La risa delgada de alguien surgió de la oscuridad en dirección a los cobertizos de la granja colectiva. La paz nocturna se vio perturbada por los pasos mesurados de una patrulla. En el bolsillo busqué a tientas la fotografía de una extraña mujer. Mañana la entregaría en la oficina del secretario para que la remitieran a la unidad militar en la que habían servido los soldados asesinados. Cuando acabábamos de ocupar este pueblo alemán y todavía estábamos peinando los edificios, un anciano se me acercó y me tiró de la manga. Justo ahí, susurró. Ahí es donde yacían. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, ya me había conducido a través de un pequeño huerto hasta las canteras de tiza abandonadas en el límite de la granja colectiva Lenin. Aquí, murmuró, con lágrimas cayendo por sus arrugadas mejillas. Subimos prisioneros con palas. Sacaron grandes trozos de roca y empezaron a cavar. Pronto quedó al descubierto una bota del ejército alemán y luego un soldado alemán muerto. Eran 6 en total, apartados de su unidad y luchando hasta el final antes de ser capturados. Los interrogaron en el cuartel general rojo, pero guardaron silencio. Los volvieron a interrogar, pero no dijeron ni una palabra. Fue colocado en el borde de una cantera de tiza. El general ruso también estaba presente. Los 6 sabían lo que les esperaba y miraron al general directamente a la cara. Uno de ellos sacó una foto de su bolsillo, una foto de su mujer, con ella en la mano murió. Y las mujeres de este asentamiento alemán se quedaron a distancia y lloraron. Los cuerpos de los fusilados fueron apresuradamente apedreados. Las primeras tropas de asalto de las Waffen-SS ya habían aparecido en el linde del bosque cercano. Durante un largo rato permanecimos en silencio junto a los cuerpos de nuestros camaradas muertos, cerca de los cuales yacían una petaca del ejército, algunas insignias de identificación de los soldados y una tarjeta fotográfica. La recogí y caminé con paso rápido por la calle. Mientras me alejaba, oí el ruido de palas contra la piedra detrás de mí. Esta vez los prisioneros estaban preparando un entierro decente para los muertos. Era bastante tarde cuando regresé a mi apartamento, pero ninguno de mis compañeros se había acostado. ¿Todavía tienes la foto?, preguntó uno de ellos, ligeramente avergonzado. Asentí con la cabeza y se quedaron mirando la foto largo rato, pasándosela de mano en mano. No estaba en la naturaleza de los soldados mostrar abiertamente sus emociones. Habíamos mirado a los ojos de la muerte demasiadas veces como para hablar en voz alta del heroísmo y las crueldades de la guerra. Esta noche pusimos especial cuidado en limpiar nuestras armas. Al amanecer atacamos de nuevo a las fuerzas superiores. Ver nota anterior. Del enemigo, rompimos sus últimas líneas de defensa y empujamos a los remanentes hacia la costa del Mar Negro. Al día siguiente, hacia el mediodía, el cuartel general de nuestra división recibió la orden de fusilar a todos los prisioneros de guerra capturados por nosotros en los últimos 3 días como represalia por el trato inhumano dado a los soldados alemanes capturados. Y, como si fuera a propósito, fue durante estos desafortunados días que alrededor de 4.000 personas fueron capturadas por nosotros. Escuchaban en silencio, sin levantar la vista, con el rostro fijo, al intérprete que les contaba el destino que les esperaba. Los prisioneros fueron colocados en filas de 8 al borde del foso antitanque. Cuando se disparó la primera descarga, los 8 hombres cayeron al suelo como derribados por un puño gigante. Pero el siguiente grupo ya estaba en fila. Era extraño ver cómo aquellos hombres condenados aprovechaban sus últimos minutos en este mundo. Uno de ellos, por ejemplo, dobló cuidadosamente su abrigo y lo depositó junto a él en el suelo antes de emprender su último viaje. Tal vez esperaba que su abrigo aún sirviera para proteger a alguien del frío, o tal vez se había acostumbrado a cuidar de sus cosas. Otros daban con avidez una última calada a un trozo de periódico. Nadie intentó escribir unas líneas de despedida a sus familiares. De repente, uno de los condenados, un georgiano osetio alto,
Agarró una pala que había en el suelo cerca de él y le golpeó en la cabeza con fuerza, no al soldado alemán que estaba cerca, sino al comisario rojo que estaba de pie cerca. «Maldito bolchevique», dijo jadeando. El capitán al mando de la ejecución se le acercó. Y le preguntó. «¿Oficial?» «Sí», respondió el caucásico. «Sígame», ordenó el capitán e intentó apartar al caucásico. Pero el hombre adivinó las intenciones del capitán y sacudió la cabeza con orgullo. «Aquí está mi frente», dijo lentamente, señalando a los camaradas muertos. Luego, tirando el cigarrillo, se colocó en fila al borde de la zanja antitanque. Capítulo 3. Alrededor del Mar Negro hasta Mariupol. La retirada de las unidades del Ejército Rojo de los frentes sudoccidental y meridional se convirtió gradualmente en una huida de pánico. Derrotado tras derrota el mariscal Budionny, comandante en jefe de las tropas de la Dirección Suroeste en julio-septiembre de 1941, famoso héroe de la guerra civil, demostró ser un jefe militar insuficientemente hábil, poco versado en cuestiones de estrategia y táctica, así como el mariscal Tmeschenko, en julio-septiembre mandaba las tropas del frente occidental, al mismo tiempo comandante en jefe de las tropas de la Dirección Oeste, A la mañana siguiente ya habíamos llegado a las afueras de Kherson. La artillería rusa, apoyada por los cañones de los buques de la flota del Mar Negro, disparaba fuego huracanado, pero los proyectiles caían muy a nuestra izquierda, sin hacernos prácticamente ningún daño. En las vías del ferrocarril había un tren de vagones de plataforma cargados con tanques T-34, que nunca habían entrado en combate. Nuestro comandante aún no había tomado una decisión sobre el avance. En la ciudad ardían incendios en varios lugares, a menudo se oía el estruendo de potentes explosiones, los depósitos de municiones habían sido volados. Finalmente, un joven oficial austriaco fue asignado para explorar la manzana más cercana de la ciudad. «Quiero que me acompañes», me informó por teléfono. Nuestra motocicleta rugió por las calles desiertas. No había rastro del enemigo. Había edificios en llamas aquí y allá. Al doblar una esquina, vimos a un anciano asustado vestido de civil que corría hacia la casa más cercana. «¡Alto! ¡Alto!». El desconocido se quedó paralizado como un muñón en el sitio. Cuando me acerqué a él, intenté interrogarle, utilizando la escasísima cantidad de palabras rusas que conocía. Como él decía, no había soldados del Ejército Rojo en el barrio. ¿Tiendas? ¿Vinos? ¿Schnapps? Ah, sí, sonrió el hombre, puede encontrarlo a la derecha, a la vuelta de la esquina, en un gran edificio de ladrillo, también están, continuó, las bodegas del NKVD. «No haremos prisionero a este anciano», dijo el oficial austriaco. «Pero al menos vamos a proporcionarle una botella de vino. Vayamos a ver». Enseguida vimos el edificio que buscábamos. Las puertas estaban abiertas de par en par, y sin vacilar entramos en el estrecho pasadizo que conducía al patio. Y entonces se me encogió el corazón, el patio estaba lleno de soldados armados del Ejército Rojo, 40 o 50. El estrecho pasillo no nos permitía dar la vuelta. El oficial levantó su ametralladora, el Ejército Rojo no se movió. Me bajé del sillín, me acerqué al soldado más cercano y le pregunté en un ruso entrecortado. «¿Quieres cigarrillos? ¿Cigarrillos alemanes de verdad?» Sí, las caras de los soldados se iluminaron de alegría. Les tendí un paquete de cigarrillos y fumamos. Vi de reojo como el austriaco, con el fusil automático preparado, ayudaba al conductor a dar la vuelta a la moto. Mi corazón seguía palpitando ansiosamente. «La guerra ha terminado», dije. «Stalin es malo para Rusia». Los soldados del Ejército Rojo que me rodeaban sonrieron y asintieron con la cabeza. Uno de ellos me trajo un cazo lleno de vino, me bebí la mitad y le entregué el resto al teniente. «Oh Dios», rió, ya calmado. «¿De dónde demonios ha salido eso?». Pregunté a mis amigos rusos, y me señalaron una sombría entrada a la bodega. Con una mirada a mis compañeros que estaban junto a la motocicleta, seguí a los 3 o 4 soldados rojos hasta el calabozo con sentimientos encontrados.
Mis guías encendieron cerillas e iluminaron tenuemente una sala bastante vasta llena de vino hasta las rodillas. Señalé un pequeño barril y mis ayudantes rusos lo sacaron al patio entre vítores. Luego cargamos el barril en la moto, que gruñó al soportar el peso extra. Antes de emprender el camino de regreso por las calles arrasadas por el fuego, sugerí a los hombres del Ejército Rojo que depusieran las armas, prometiendo volver pronto. En cuanto tuvimos tiempo de entregar el vino a nuestro comandante, llegó la orden de pasar a la ofensiva. En pocos minutos nuestros soldados estaban sacando apresuradamente barriles de vino del NKVD. Ayudando a los rusos los dejamos luego en nuestra unidad y los utilizamos para diversos tipos de trabajo. Así, este vino les traía felicidad. Kherson fue para nosotros el primer puerto marítimo real que ocupamos en la Ucrania soviética. Odessa, que estaba en la retaguardia profunda del avance de alemanes y rumanos, rechazó con éxito todos los asaltos enemigos desde el 5 de agosto hasta el 16 de octubre, cuando los defensores de Odessa, 86.000, fueron evacuados en barcos a Crimea. Hasta entonces solo nos encontrábamos con aldeas y pequeñas ciudades, por las que pasábamos o luchábamos en el curso de las operaciones. En Kherson apareció ante mis ojos una Rusia diferente. La población se comportaba, aunque reservada al principio, pero en general amistosa, liberada de la insoportable presión de los comisarios, que durante los últimos días se habían comportado como locos fuera de cadena. Los niños, que husmeaban en gran número, ayudaron a establecer contacto entre nosotros y la población intimidada. El papel principal lo desempeñó el azúcar, incluso aquí, en la rica Ucrania, un capricho casi inasequible para la gente corriente. Las chicas locales eran simpáticas, pero se comportaban con dignidad y decoro. Al principio conocí a una anciana que, para mi sorpresa, hablaba alemán con fluidez. Procedía de un asentamiento alemán de la región del Volga. Satisfecho de haber encontrado a alguien con quien podía hablar libremente, la invité a visitarme en el apartamento que me habían asignado. Al principio dudó si aceptar mi invitación, pero luego accedió. A mí y a otros 2 soldados nos dieron una habitación grande para alojarnos, ya que los anteriores ocupantes habían huido a través del Dnieper antes de nuestra llegada. ¿De qué tengo que hablarle?, dijo la mujer con cierta solemnidad tras la primera taza de té. Al fin y al cabo, no entenderás el alma de un ruso. Para eso necesitas otras medidas. Durante siglos a los rusos se les han impuesto tradiciones culturales ajenas a las de otros pueblos. Y el hombre ruso siempre quiso llegar al fondo de las cosas, a las raíces. Así vivió bajo los zares, y así vivió después de que Lenin intentara trasplantar a suelo ruso ideas marxistas ajenas sobre la vida. Pero ya que quieren escucharme, será mejor que les cuente una historia real. Cuando era joven, entablé una estrecha relación con la familia Laval de Marsella. Pierre Laval tenía su propia empresa de importación y exportación en Odessa, donde me crié en el mejor internado para doncellas nobles. Por casualidad conocí a su esposa, Marguerite Laval, 10 años mayor que yo, pero más joven que su propio marido. Pronto nos hicimos amigos. Pero entonces llegó la primavera de 1919. Los restos más bien destrozados de las unidades militares de la Guardia Blanca, en desorden, se retiraron a Odessa, sometidos a continuos ataques de los rojos. Los oficiales de las fuerzas de ocupación de la Entente, especialmente los franceses, requisaron con prisa febril todos los barcos del puerto, desde buques de guerra hasta transportes y botes. Se aprovisionaron de todo el combustible y los alimentos que pudieron encontrar, y luego cargaron a sus soldados en los barcos, obligándoles a correr por las pasarelas. Los proyectiles de los rojos estallaban ya en las calles de Odessa, haciendo retroceder a los guardias blancos. Pronto los soldados del Ejército Rojo rompieron los últimos focos de resistencia y el 6 de abril entraron en la ciudad derrotada y devastada. El 24 de agosto de 1919 Odessa fue ocupada de nuevo por los blancos, y el 8 de febrero de 1920 de nuevo y finalmente por el Ejército Rojo. A partir de ese momento los comisarios y chequistas comenzaron a hacer su sangriento trabajo, empezaron los tiroteos, que duraron varios días. Sin embargo, el número de contrarrevolucionarios acumulados en la ciudad era tan grande que ni siquiera los comisarios chequistas sabían cómo hacer frente a semejante masa de gente condenada a muerte.
Al final, muchos fueron cargados en 3 viejos cargueros dados de baja por falta de uso, llevados a varios kilómetros de la costa, atados de 2 en 2, arrojados al mar sin juicio previo. Entre los desafortunados había oficiales blancos, miembros de partidos hostiles a los bolcheviques, ministros de culto religioso, antiguos funcionarios zaristas e incluso representantes del pueblo trabajador. Sin embargo, los cuerpos de los ahogados seguían flotando en la superficie y con la marea eran arrastrados hasta la orilla. Por ello, posteriormente se ataban objetos metálicos a las piernas de quienes eran arrojados al agua. Sin embargo, los cuerpos de los ahogados siguieron flotando en la superficie, y con la marea fueron arrastrados hasta la orilla. Por lo tanto, posteriormente se ataron objetos metálicos a las piernas de los que eran arrojados al agua. Pierre Laval, que no tuvo tiempo de evacuar en medio de la confusión que reinaba entonces, se quedó con su mujer y sus hijos en Odessa y fue detenido por los bolcheviques durante las redadas masivas. En vano Laval aseguró su no implicación en política, en vano demostró su ciudadanía francesa. Antes de que su familia pudiera llegar hasta el comisario jefe, Pierre fue conducido a uno de los 3 barcos y arrojado al mar con los demás. Su mujer, Margarita, consiguió que la aceptaran en el comisariado del interior de los Rojos. El gobierno soviético, que se encontraba en una posición incómoda, no tardó en darle permiso para encontrar el cuerpo de su marido. La tarea se vio facilitada por el hecho de que Pierre Laval llevaba un traje blanco en el momento de su ejecución. Era una espléndida mañana de verano. Madame Laval permaneció en silencio junto al buzo, que se llamaba Grigori Ivanovich, mientras la lancha los llevaba a uno de los 3 barcos que seguían anclados en el puerto de Odessa. A las 11 el mar se había calmado lo suficiente y el buzo pudo sumergirse en aguas relativamente poco profundas. Las bombas funcionaban rítmicamente. Margarita miraba fijamente hacia donde había desaparecido el buzo. Un representante cercano de la milicia roja mantenía los ojos fijos en su reloj de pulsera. Pero no habían pasado ni 3 minutos cuando sonó la alarma desde las profundidades y los marineros subieron rápidamente al buceador a bordo. Exteriormente no se apreciaban daños en la escafandra, pero al desenroscar el casco vieron que Grigori Ivanovich estaba muerto. Los marineros, atónitos y sin habla, se apiñaron junto al cadáver. Señora, dijo el chequista que había dirigido la búsqueda, después de que fracasaran todos los intentos de resucitar a Grigori Ivanovich. Como puede ver, fue un accidente. Hemos accedido a su petición y no puedo ayudarle más. Pero, ¿no hay otro buzo en el barco? El chequista miró inquisitivamente a los marineros que estaban a su alrededor, que retrocedieron asustados ante su mirada. Ciudadanos, dijo Madame Laval. Pagaré 10.000 rublos a quien me devuelva el cadáver de mi marido. ¿10.000 rublos? Oí un susurro incrédulo. Tanto como 10.000 rublos. Decídanse rápido, dijo el chequista. La francesa cumplirá su promesa, se lo garantizo. El fogonero, que se había atrevido a zambullirse, observó tranquilamente cómo le quitaban la escafandra al muerto. Luego, sin decir palabra, se la puso y desapareció bajo el agua. Anillo a anillo, el cable se iba desenrollando uniformemente, y la línea punteada de burbujas de aire que surgía de las profundidades indicaba que el nuevo buzo avanzaba con paso firme hacia el mismo lugar donde se suponía que estaban los ahogados. Y de nuevo la desdichada francesa mantenía los ojos fijos en la superficie del mar, y de nuevo el chequista, que estaba presente, contaba los fatídicos minutos. De pronto se oyó un tirón desesperado de la cuerda de señales. Los marineros agarraron la cuerda al unísono, y pronto el fogonero volvió a bordo. Cuando le quitaron el casco, vieron que le salía sangre y espuma de la nariz y la boca. Agitó los ojos salvajemente. ¿Qué le pasa? El chequista se enfadó. ¿Estás loco? ¿10.000 rublos? Gritó el fogonero. Hay 10.000 muertos caminando por el fondo del mar. Sacerdotes, burgueses, generales y soldados. Empezó a revolcarse por la cubierta gritando y agitando los brazos frenéticamente. Este tipo de ahogamientos masivos se practicaron especialmente tras la ocupación de Crimea por el Ejército Rojo el 6 de noviembre de 1920. El Ejército Rojo ocupó Crimea el 6 de noviembre de 1920,
cuando decenas de miles de soldados del ejército ruso de Wrangel, así como decenas de miles de refugiados pacíficos rusos, creyendo en las promesas de amnistía, se rindieron y fueron brutalmente asesinados por equipos de verdugos bajo la dirección de emisarios de Moscú, Bela Khan y Rozalia Zemliaka. ¿Has oído eso, camarada? Hay un hombre aquí en el hospital que los vio. ¿Quién vio a quién? A los muertos, explicó la mujer, saliendo de la panadería con una barra de pan que había recibido por encargo. Y en medio de ellos hay un cura con el pelo al viento y las manos levantadas al cielo, maldiciéndonos a nosotros y a nuestra ciudad. Todos vagan por el fondo del mar, escúchame, estoicamente. Los rumores de los muertos errantes se extendían de casa en casa, penetraban en los cuarteles del Ejército Rojo, en las celdas de los condenados a muerte, se arrastraban por los estrechos callejones torcidos y los barrios bajos de Odessa, donde vivía el proletariado.